Queridos hermanos, una vez más, en este 25º domingo del tiempo ordinario, nos estamos acercando al fin del año litúrgico que se cierra con la fiesta de Cristo Rey en el mes de noviembre. Pero sería bonito que nosotros, durante esta peregrinación del calendario litúrgico, también podamos nosotros ir entregándole a ese Rey de Reyes nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Buscar al Señor, dice la primera lectura, mientras se le encuentra. La llamada que hace el profeta Isaías a veces choca con nuestra sordera, con nuestro desinterés. Gran parte de los seres humanos, la búsqueda de Dios parece que no es algo deseado ni deseable en esta nueva cultura. Es la cultura del dejarse acarrear. Parece que muchos cristianos, incluso pastores, se han apuntado en ese modo de vivir, si es que a veces nosotros podemos llamar modo de vivir, ese dejarse acarrear. ¿Cuáles son entonces? Preguntémonos nuestros planes. ¿Cuáles son los planes que tiene el Señor para nosotros? Pero tenemos que recorrer algún camino para encontrar los planes. ¿Realmente hay algún camino para vivir? Quizás nos podamos preguntar. Y San Pablo debe estar loco entonces. ¿En serio que cree que la vida es Cristo y que morir es una ganancia? A veces nosotros esas cosas, renunciar a este mundo, a las cosas de este mundo, para poder vivir como quiere Dios, a veces nosotros no concebimos esa doctrina. ¿Para qué sirve llevar una vida digna como lo pide el Evangelio? Nos podemos preguntar. El reino de Dios tiene su recompensa. La verdad es que es una y que la verdad es única y que es la misma para todos. Esa teoría del relativismo, que cada uno tiene su doctrina, que cada uno tiene su verdad, que cada uno tiene su Dios, que cada uno tiene su religión. Entonces, ¿qué interés puede tener seguir a Jesucristo ahora con esos pensamientos? Quizás puedo pensar que puedo esperar unos años más, cuando ya me haya cansado de vivir la vida. Son pensamientos probablemente que vengan a nuestra mente y que en este domingo el Señor nos puede ayudar a reflexionar. Centrémonos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, versículo 1 al 16, donde ese propietario busca obreros, obra y paga. Ese es el reino de Dios, pero con los pensamientos de Dios.
no mezclemos nuestro modo de pensar, no querramos romperle los esquemas a Dios, porque muy probablemente nos demos la sorpresa que todos tus planes no habían sido los planes de Dios. Entonces es importante que nosotros nos vayamos adhiriendo a los planes que tiene nuestro Dios. Hacer, Señor, tu voluntad, que se haga tu voluntad. Cuando hacemos la oración, en el cielo y en la tierra, Señor, tu voluntad. Y por eso con esta parábola el Señor también, en cierto sentido, es una advertencia que le hace a los discípulos. Porque claro, ellos fueron privilegiados de haber sido los primeros en ingresar y pertenecer al reino de Dios. Son los primeros. Y entonces pueden ser que por ser los primeros quieran reclamar algún honor, algún lugar especial. En cambio, los planes de Dios no son como nosotros pensamos. Todas las personas, independientemente de cuándo entraran al reino de Dios, ante los ojos de Dios somos iguales, somos igualmente preciosos ante los ojos de Dios. Hay personas que creen que porque son miembros de la iglesia, desde hace muchos años, la iglesia les pertenece y que ellos pueden dictar políticas. Y eso no es así. Y por eso les advierte a los discípulos. Igualmente es una advertencia para los judíos. Claro, ellos sabían que era el pueblo escogido de Dios y que por nada del mundo irían a olvidar esa preferencia de ser el pueblo escogido por Dios. En consecuencia, ellos miraban a los gentiles de una manera quizás despectivas. Corrientemente los odiaban, los despreciaban a los gentiles. Y lo único que querían era para ellos la destrucción. Y esto bien puede ser que los que somos cristianos desde hace mucho tiempo tengamos mucho que aprender quizás de la nueva generación, de aquella gente nueva, de aquellos jóvenes, de aquella iglesia nueva que ha de ingresar y que ha de renovar nuestra fe. No nos creamos que somos los que vamos a sacar adelante. No, siempre hay que tener las perspectivas de Dios. Dios llama en diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes horas. Y por eso el Señor se siente consolado, digámoslo así, porque hay muchas personas que en diferentes horas del día escuchan el llamado de Dios. No importa en qué edad, en qué tiempo hayan ingresado al reino de Dios, lo que importa es que se haya ingresado. Eso es lo más importante. Sea más tarde, sea más temprano, si es en el fervor de la juventud o es ya en el vigor del mediodía o cuando ya se alargan las sombras, e igualmente todas las personas son queridas por Dios. No porque hayas ingresado primero a la iglesia tienes mayor preferencia y mayor amor que la que ha entrado último. No. Los planes y los pensamientos de Dios distan como el cielo y la tierra de los pensamientos de los hombres. Esa es la compasión
la compasión de ese propietario que es Dios. Él, en esta parábola, brilla de manera especial esa ternura que Él tiene en llamar, en contratar a todas las personas. Él no quiere que nadie se quede sin trabajar. Él no quiere persona ociosa. Y a pesar de que quizás trabajen menos, pero el Señor en esta parábola nos da una enseñanza como de una carta magna a todos los trabajadores, a todos los obreros. Primero, por el derecho al trabajo. Jesús nos enseña que todos tenemos derecho al trabajo y que no podemos cerrarles las puertas. Y en segundo lugar, el derecho también a un salario justo para vivir. El Señor les pagó a todo igual, a pesar de que habían ingresado al final de la jornada, porque el Señor sabía que si le pagaban menos, probablemente no podían comer, probablemente sus hijos se quedarían con hambre. Y por eso les da el mismo sueldo, el mismo salario que les dio a los primeros. Esa es la generosidad de Dios. Ese es el corazón de Dios. Estos hombres no hicieron todos el mismo trabajo, pero sí recibieron todo el mismo jornal. Aquí están dos grandes lecciones que nos da el Señor. Todo servicio cuenta lo mismo para Dios. Cualquier trabajo es digno. Y no creamos que por ser diferentes trabajos yo tenga menos dignidad. No es la cantidad del servicio lo que cuenta, sino el amor con que se hace ese trabajo. Eso es importante ante los ojos de Dios. Y la segunda lección que nos da el Señor es más grande todavía. Todo lo que Dios da es pura gracia. Él da pura gracia, no es que nosotros merezcamos. Nunca podríamos ganar lo que Dios nos da. No podemos nosotros merecerlo. Dios nos lo da porque Él tiene un corazón bondadoso. Lo que Dios da no es paga, sino es un regalo. No es un salario, sino que es una gracia. Porque Él conoce, porque Él es bueno. Sin duda que en esta parábola debemos de aprender lo más importante del trabajo, que es el espíritu con que se hace el trabajo. Quizás los primeros trabajadores fueron, pero acordaron un contrato, un precio, y quizás trabajaron por ese precio para recibir su paga. Quizás no pensaron tanto en hacer bien el trabajo. En cambio, las personas que ingresaron después, se incorporaron después, no se menciona que haya hecho algún contrato. Lo que ellos querían era la posibilidad de trabajar. Dejaron todo lo referente al jornal, al criterio del propietario.
El Señor es el que bendice según nuestras disposiciones, según el espíritu con que nosotros asumimos ese trabajo en el reino de Dios, ese trabajo en mi iglesia, que quiero que me aplaudan, que me tengan en cuenta, pues ya recibiste la paga. Por eso es importante siempre tener ese espíritu, que el trabajo que yo hago es en nombre de Dios, para servirle a Dios, y que el Señor, Él pagará según nuestro espíritu, según los planes de Dios. Porque los pensamientos de Dios distan mucho de los pensamientos nuestros. Que nos animemos entonces, queridos hermanos, a escuchar el llamado de Dios, que nos acerquemos al Señor, que Él ciertamente nos va a bendecir. Uno no es cristiano si no tiene interés nada más que en la paga. Eso no es de cristiano. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y a nosotros qué nos va a tocar porque hemos dejado todo? El cristiano trabaja por el gozo de servirle a Dios y a sus semejantes. Ese es el criterio. Por eso los que fueron a trabajar primero quizás fueron con otro criterio. Y el Señor dice, muy probablemente los primeros sean los últimos y los últimos los primeros, porque depende mucho el criterio y el espíritu con que nosotros nos acercamos a Dios. Que el Señor a cada uno de nosotros nos ilumine en nuestra vida. Que cada uno de nosotros se examine si en verdad sigo, si trabajo para Dios con espíritu de fe, si en verdad he escuchado el llamado de Dios. Y que no vayamos a escuchar del Señor que estemos ociosos porque nadie nos ha llamado. Del momento del bautismo ya fuimos llamados para trabajar en su viña. Recen en sus familias, vayan a la misa los días domingos, busquen la unión y no se olviden siempre de poder rezar por las misiones, para que el reino de Dios se extienda por todo el mundo. Y les voy a dar la bendición y que tengan un bonito fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.